Bienvenidos, bienvenidas a una sesión más de tu consultorio. Estamos aquí en Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. Yo soy Ilse Saucedo, psicoterapeuta y bueno, pues especialista en temas sobre todo relacionados de violencia de género y atención a víctimas de violencia. Y van a decir, ¿y como por qué vamos a hablar de eso? No se preocupen, hoy no, ya lo hemos tocado en otros temas, pero hoy quiero hablar de un tema que, híjole, cómo los pacientes están llegando con esta situación, y de ahí que tomé la decisión de prepararles un tema sobre el manejo de la culpa en tiempos de cuarentena. Ya sé que muchos de ustedes van a decir, ay, ya, chole con la cuarentena, háblame cosas bonitas, dame recetas de cocina, dime qué dicen Los Ángeles. No se preocupen, para eso hay otros programas, pero yo llevo, pues prácticamente, ya no sé, 4 o 5 meses, ya no sé cuántos meses, hablando de temas todos relacionados a este momento que estamos viviendo de una pandemia. Recuerden que estamos en semáforo naranja, tirándole a rojo nuevamente, así que cuídense mucho. Recuerden de la importancia del autocuidado, no bajemos la guardia, no creamos que somos invencibles. Recuerden la importancia del autocuidado, recuerden que hay que apapacharnos, hay que comer rico, si estamos comiendo en casa, pues comamos rico en casa, disfrutemos esto en la medida de lo posible y sobre todo tengamos esta conciencia de hacernos cargo de nosotras y nosotros mismos. Hoy vamos a hablar del manejo de la culpa en estos momentos. Ya no sé ni siquiera si decirle cuarentena, noventena, centena, no sé cómo se lo puede decir. Ya ni siquiera creo que es importante el nombre. Lo que importa es esta sensación que podemos tener al respecto. ¿Y por qué la culpa en este momento está resonando tanto? La culpa es algo que los seres humanos a lo largo de nuestra vida hemos vivido, ¿no? Y eso pasa y es parte de nuestro proceso. ¿Por qué entonces en este momento nos es tan significativo ver el tema de la culpa? Si se dan cuenta, algo que hemos hecho y que nos está pasando es que conectamos con muchísimo malestar, con un malestar que tiene que ver con le digo a mi pareja que ya la alucino o no, ¿cómo le hago para que me dé 5 minutitos y que no se sienta mal porque sé que también ella o él necesita esos 5 minutitos? ¿Cómo le hago para que no me esté escribiendo 50 veces el novio que tal vez no he visto desde hace, no sé, 4 meses, ¿no? ¿Cómo le hago para poner límites, para decir que también mis cosas importan y que no tengo que estar las 24 horas del día preocupada o preocupado por lo que le sucede a todo el resto de mi familia? Hola, Pau, muchas gracias por estar aquí, ¿no? Y entonces la culpa sí se convierte en un tema bien importante. En algún momento hablamos de la culpa desde el enfoque de cómo la culpa muchas veces nos lleva a ciertos caminos relacionados a los trastornos de alimentación. Y a veces esa culpa, en lugar de procesarla, conectarla y transformarla, literalmente nos la comemos. Hoy no vamos a hablar desde el enfoque de los trastornos de alimentación, sino la culpa en sí misma. Y entonces hay varias preguntas que yo sí quiero hacerles, a ver qué les parece. Cuando pones límites o cuando intentas pensar en poner límites, te da esta cosa como de, hoy es que se van a ofender, se van a lastimar, van a creer que es personal. Es que cómo les digo que también yo tengo cosas que hacer y que no puedo estar todos los días cocinando cuando tal vez en mi familia alguien más de repente le puede entrar al quite. ¿Cómo le hago para decir, hoy me siento mal, hoy me duele el estómago, me duele el cuerpo? ¿Cuántas veces te pasa que cuando tienes que poner límites, muchas veces te detienes a poner límite justo porque tienes miedo de dañar, de ofender, de lastimar al otro? Ese miedito, lo que tienes miedo no es tanto a ofender, sino a sentir culpa. La culpa es un sentimiento que nos conecta con una sensación de que estamos haciendo daño, que eso que estamos haciendo está mal y que tenemos la obligación de repararlo. Digamos que desde ciertos enfoques psicoanalíticos, cuando hablamos de la culpa, podríamos pensar que es esto que nos diferencia de muchos otros seres vivos, en donde podríamos llegar a sentir que eso que hacemos está mal. Digamos que nos da cierta brújula entre lo que está bien y está mal, y cuando decidimos hacerlo, aun cuando creemos que está mal,
lo que normalmente sentimos es la culpa. Una maestra de psicoanálisis me diría, los que somos neuróticos eh, comunes y silvestres, dirían que la culpa, pues es justo esto que nos ayuda a reparar el daño. ¿Qué nos diferencia al neurótico común y silvestre, por decir así, a las personas socialmente funcionales, de una persona antisocial y demás? Sería el sentimiento o la sensación de culpa. Entonces la culpa no necesariamente es mala, si lo vamos desde ahí, ¿no? La culpa nos da esta posibilidad de darnos cuenta que hicimos un daño y entonces repararlo, decir, ¿cómo le hago? Perdóname, no me di cuenta, rompí tu caja, es que estaba en un momento de impulsividad, discúlpame, la cargué mal. Es esto que nos ayuda a ir solucionando a veces estos conflictos sociales a partir de darnos cuenta que hicimos algo mal. El asunto es que a veces sentimos culpa desde antes de hacer eso que creemos que podemos hacer mal. Ahí es donde entra un tema mucho más delicado. Parecería que anticipamos la culpa y le tenemos miedo a esa sensación. Le tenemos miedo a que alguna de nuestras acciones pudiera dañar algo. Y a veces entonces la culpa se manifiesta desde el solo hecho de que la pensamos. Y entonces de repente tal vez decirle al jefe, ¿sabes qué? Mi horario de salida es a las 6. Y entonces yo estoy trabajando desde casa, pero yo voy a trabajar hasta las 6. Parecería que es como, entonces no me estoy poniendo la camiseta, no estoy siendo la mejor versión de mí mismo, de mí misma. Y entonces entro en estos conflictos. ¿Cómo es que la culpa nos está dañando en el día a día, sobre todo en estos temas que tienen que ver con el aislamiento parcial, total, en pequeñas dosis, con el retomar la vida, no retomarla? Y les voy a contar por qué también decidí hablar de la culpa. Fíjense que tuve la fortuna el jueves pasado de ir a un spa. Básicamente porque estaba completamente contracturada, ya tenía dolores musculares muy muy fuertes a la altura del cuello y los hombros, y entonces fui a un spa. Me encantó, no soy muy afecta a esas cosas, pero me gustó, fue muy buena experiencia y sobre todo me ayudó a volver a tener una mejor postura porque estaba ya muy muy lastimada y muy contracturada. Evidentemente por dormir mal, por ver la tele chueca, por estar todo el día sentada en las consultas, todo me llevó a eso. ¿Y por qué les digo esta historia? Porque fíjense que cuando salí de ahí, yo tenía ganas, y de hecho lo hice en mis redes sociales, tenía ganas de decirle a todo el mundo, vayan al spa, que les den un masaje, relájense, también es importante el cuerpo, no todo es estar pensando en la mente y cómo hacer para que mis emociones sean zen y ser buena persona y estar a un paso de ser la Madre Teresa de Calcuta, también el cuerpo es importante. Y cuando iba escribiendo eso en mi Facebook, y que les recomendaba este spa que se llama, ahorita les paso el nombre porque no me acuerdo, pero se los paso ahorita, y fue maravilloso y está abajo de la Torre Mayor y vale mucho la pena, pero hubo en mí una sensación de culpa de cómo es que yo estoy haciendo esto y decirles que se vayan a un spa y que tal vez se pongan en riesgo, o la gente que no la está pasando bien, ¿cómo le voy a decir que se den un masajito y que la pasen bien? ¿No? Y entonces empecé a sentir muchísima culpa, empecé a sentir mucha culpa de que en estos momentos me, me diera la oportunidad de sentirme bien. Y no se vale. No se vale que si tú estás pasando ahorita tal vez por un momento lindo y que lo quieras compartir, que la culpa no te lo permita. Si hemos hablado en otros programas de este concepto de la nueva normalidad, ¿no? Pues en la nueva normalidad también está el disfrute, también está el gozo, también está el decir, hoy me doy un día, hoy no cocino, hoy no lavo platos, hoy no veo a mis hijos. Yo sé que no es fácil, ¿no? Muchas veces no hacerte cargo de tus hijos, pero ¿qué pasaría si por un día no lo haces? ¿No? El solo hecho de pensar lo que te hace sentir. O, por ejemplo, otro caso que tiene que ver con la culpa. Una persona muy cercana, desafortunadamente su novio y su familia está pasando por un mal momento respecto al COVID. Ella no puede verlo por obvias razones. El asunto es que la culpa es, quiero estar con él, quiero apapacharlo, quiero hacerle una sopita, quiero que se mejore, ¿cómo le ayudo a las pérdidas que está teniendo? ¿Cómo le hago para hacerme presente? Pero al mismo tiempo tengo que cuidar a mi hija o a mi hijo, y entonces, ¿cómo le hago para que pueda
cuidarla y no ponerla en riesgo a mi hija, pero al mismo tiempo quiero apapachar y apoyar a mi novio y no sentirme egoísta. Y entonces esta sensación de estar como jalada por dos cuerdas da mucha culpa. Piensa entonces, y yo te invito a que pienses en este momento, cómo es que puedes sentirte en este momento cuando dices no puedo, no sé, no sé cómo, necesito 5 minutos. ¿Cómo le puedes hacer? ¿No? Pau nos dice, muchas gracias Pau, dice, te superentiendo, nunca falta el hater que te critica porque fuiste a X o Y lugar o compraste en X o Y lugar. Fíjate que lo mío, creo que tengo la fortuna en este momento por lo menos de no contactar o no tener haters, creo, ¿no? Creo que para que alguien tenga hater ya tiene, no sé, en mi caso no, o no lo veo así. Pero más bien era como una culpa interna, ¿sabes? Ni siquiera era como esta sensación de que de afuera alguien fuera a opinar algo, sino que con mi acto yo fuera a ofender a alguien, fuera a lastimar a alguien por falta de sensibilidad o de respeto, ¿no? O de conciencia. Tal vez lo que estaba yo haciendo era muy inconsciente, era muy necesario, se los prometo. Pero tal vez sí era inconsciente, no lo sé. Y entonces esa sensación. Y luego hay otro factor. Las personas que ahorita ya están saliendo por trabajo, por actividades, por necesidad emocional, si quieren, por ir al súper, por lo que sea, a veces se les queda la culpa 15 días, 14 días en lo que más o menos sabemos qué es lo que está incubando o la posibilidad de que el virus se manifieste. Y entonces esos 15 días, chin, la culpa. ¿No? Y si me hubiera esperado, y si lo hubiera pedido por teléfono, y si en lugar de salir, le hubiera dicho a Uber Eats, ¿no? Todo el tiempo parecería que estamos conectando con esta culpa de no estar siendo suficientemente consciente, suficientemente responsable, suficientemente buen esposo, buena pareja, suficientemente buena madre, suficientemente buena hija. Si no estoy con mis papás en este momento viviendo, ¿qué tanto es suficiente hacerme cargo de ellos? ¿A partir de qué? ¿De hablarles diario, de mandarles la comida, de darles su espacio, de no atosigarlos, de no preocuparlos? Eso, que en pocas palabras se lo estoy diciendo ahorita, está atormentando a mucha gente. La idea de la culpa, de alguna forma, lo hace muy complicado, justo por estas cosas. Porque no es un tema sencillo. Conectar con esta sensación de puede que esté dañando. O tal vez estoy dañando, pero no me queda de otra. Ni modo que no salga a trabajar, ¿no? Hay muchas personas que ya en sus trabajos están empezando a retomar las actividades tal vez parciales y demás, pero justo pasa esto. Llega la culpa y dice, ¿y si en el transporte público? ¿Y si cuando dejé el coche en el ballet? ¿Y si cuando recibí mis empanadas? ¿Y si no? Y entonces pasa algo, porque la culpa, como les digo, puede ser posterior a que hicimos algo y se conecta con un miedo, o el miedo se conecta a la culpa previo a hacer algo. Y entonces parecería que nos la vivimos angustiados, angustiadas, nos la vivimos con una sensación de no saber hacer las cosas. Aparte, creo que hay una expectativa muy alta sobre, ya tendría a estas alturas que saber cómo reaccionar. Ya tendría a estas alturas que saber cómo reaccionar si el familiar de un amigo se muere por este virus. Y entonces ya tendría que saber que no lo puedo acompañar, pero al mismo tiempo que le tengo que mandar flores o preguntarle qué necesita. Como si hubiera fórmulas a estas alturas, como una especie de etiqueta de comportamientos alrededor de este virus. Y la realidad es que no. Todas y todos estamos aprendiendo en la marcha cómo acompañar a la distancia. Hasta dónde ayudar, hasta dónde no ayudar, hasta dónde ser invasivos tal vez, o cómo no ser invasivo en nuestra ayuda o en nuestra atención, en hasta dónde demando atención de mi pareja cuando mi pareja vive en otro lado y ya pasaron muchos meses y ya necesito apapacho, pero al mismo tiempo entiendo que no. Parecería que hay una expectativa social en donde tendríamos que ser tan asertivos y tan inteligentes emocionalmente y tan iluminados en tener todas las respuestas que cuando entonces no las tenemos, conectamos con la culpa. Y yo lo que te diría es, todos estamos aprendiendo.
Todos estamos aprendiendo a convivir desde espacios distintos, con fórmulas distintas, con ganas de abrazar a alguien y al mismo tiempo tal vez guardarte esas ganas para otro momento. O tal vez decir, ¿sabes qué? No me importa y sí te abrazo, necesito ese abrazo y asumir las consecuencias de eso. Pero el asunto es que una y otra vez vienen este tipo de pensamientos que nos hacen sentir mal, que nos hacen sentir tristes, que nos hacen sentir preocupados, que nos hacen sentir que no estamos haciendo lo mejor. Eso se llama culpa. Si en tu familia cercana ya alguien está contagiado o alguien se contagió y ya se recuperó o has perdido familiares, posiblemente entiendas de lo que estoy hablando. Es esta culpa o esta sensación de ¿por qué no hice? ¿No? Es conectarnos con el y si hubiera, ¿no? Que ya sabemos que el hubiera no existe. Y aún así está tan taladrado en nuestra cabeza y si me hubiera esperado, y si no hubiera salido, y si no hubiera pedido, y si no, ¿no? Y entonces es un alimento que el cuerpo va recibiendo a partir de la mente, de tus pensamientos y de estas emociones que no ayudan y que definitivamente nos bajan las defensas. Y por eso es muy importante mucho de lo que Promo Estéreo, con todos los programas que están en la barra de radio por internet, nos ayudan a ir equilibrando y a tener tips desde lados distintos de cómo más o menos balancear la vida en estas condiciones, ¿no? Y entonces por eso siempre te voy a decir, quédate con la programación de Promo Estéreo, ¿no? Porque no es sencillo. Muchísimas gracias, Marco. Minister Marco, muchas gracias. Gracias por estar conectado. Síganlo, sigan a Minister Marco en sus redes sociales. Es un personaje fabuloso. Él es ministro y entonces casa con S a personas y las casa en Los Cabos y hace y organiza unas bodas hermosas, pero ¿saben qué es lo padre? Que lo hace desde el humor, porque aparte es comediante y es un gran comediante, entonces síganlo. Muchísimas gracias, Minister Marco, por estar conectado y por acompañarme en esto. Es muy, muy difícil cuando tenemos todas estas emociones que nos acribillan una y otra vez. Y ahorita me detengo justo pensando en a lo que se dedica Marco, a Minister Marco. Las bodas, por ejemplo. ¿Me caso o no me caso en estas fechas? Quiero ya estar con mi esposo, ya quiero que hagamos nuestros planes y más allá de la boda enorme o no, pero también quiero festejarlo. Y entonces tomamos decisiones que desde afuera, claro que van a ser súper condenadas, ¿no? Ay, ¿cómo se casó la hija de Alejandro Fernández? ¿Qué inconsciencia? Sí, es una inconsciencia. Definitivamente fue una inconsciencia. Pero ¿qué pasa con esa persona? ¿Qué pasa con esa persona que tiene esta ilusión? O tal vez está embarazada y es la manera en la que puede tapar lo que sea que tenga que tapar socialmente, si eso es para ella importante o para su familia importante, yo qué sé, ¿no? Pero parecería que tenemos tanto miedo de esto que dice Fausto Kelly, ¿no? De estar siendo tan observados y tan juzgados que entonces también es, ¿lo hago, no lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Hasta dónde? ¿Cómo puedo? Y es muy complicado querer ser esta persona que la sociedad quiere que seamos. No podemos. Y se vale no poder, y se vale no ser este ente iluminado que tiene todas las respuestas. Se vale estar confundida, se vale de repente decir no sé cómo hacerlo, ¿no? Se vale. Se vale darte 5 minutos Milky Way, ¿no? O sea, sí se vale. Y entonces yo lo que te pediría es que conectes con un lado mucho más amoroso tuyo, que conectes con un lado que perdona, que no necesariamente juzga. Yo te diría, respira, tómate 5 minutos para ti, que reconectes con tus sueños, que reconectes con esa persona que eres, con eso que te hace ser única o único. Con eso que no tiene que ver si haces bien o haces mal, o si... Yo sé que lo que sea que hagas no es con la intención de dañar. No dudo que haya uno que otro que nos está escuchando, que seguramente sí lo hace con intención de dañar y que es como malosillo,
¿no? Pero en general no estamos por la vida queriendo ofender, dañar, lastimar a las personas. Y si la regamos, pedimos perdón y seguimos. Ojalá nos den ese perdón, ojalá puedan trascender esa mala experiencia que les hicimos pasar. Pero y si no, la vida sigue, ¿no? Marco nos dice, el amor es lo único que no ha parado en la pandemia. Igual no hacer la megaboda, pero mucha gente es cumplir una necesidad, claro. Y se vale, ¿sabes? Y se vale. Y se vale celebrar el amor. Tal vez no en las mejores condiciones, ¿no? No en las ideales, no en las mejores. Porque estas serían las mejores, poca gente y tal. En las ideales, en las que soñaste. Pero tal vez hasta es una cuestión de trámite o logística o de amor, punto. Bajémosle también, porque creo que mucho de la culpa tiene que ver con el juicio. Bajémosle al juicio. Bajémosle mucho al juicio, al propio y al ajeno, ¿no? Creo que tendemos a ser extremadamente rígidos en lo que creemos que deben de ser las cosas. Y entonces por eso te digo que te conectes con tus sueños. ¿Qué pasa si a tu familia le dices por hoy, no voy a hacer el súper? Yo sé que tal vez soy la única persona que puede salir de esta casa para hacer el súper, pero ¿sabes qué? Me duele el estómago. O no siento el cuerpo bien, o no tengo el ánimo, o no tengo la energía, y yo sé que seguramente esto va a dar en la torre porque solo hoy vamos a poder comer atún. Pues comeremos atún, pero vamos a estar bien, ¿no? O si hoy no quieres limpiar la casa, no tienes el ánimo, no tienes la energía, también se vale. Y no por eso tienes que estar carcomida con emociones que solo te dañan. La culpa, como les digo, hay una parte funcional de la culpa. Y la culpa sí nos ayuda a reparar un daño que sin querer hayamos hecho. Nos conecta con esta sensación de mejorar las circunstancias de eso que creemos o que se dañó o que la gente nos dice que dañó. Pero no nada más eso. La culpa tiene este otro lado, esta otra parte del espejo en donde sí nos daña porque es como este juez que está en la cabeza que dice, qué tonta, deberías de haber hecho esto, deberías de haber puesto tal, deberías de haberte cuidado, deberías... Espérate, aguanta tantito, ¿no? A ver, nos dicen, una playera que diga, hoy no tengo ganas. Exactamente, Pau. Exactamente, se vale decir, hoy no. Y que poner un límite no se convierta en una cuestión que creas que daña a la gente. Un límite es un límite. Y sí, definitivamente la gente no necesariamente le encanta, ¿no? Que pongamos límites. Pero eso es problema de la gente, ya no es tuyo. Ese es el asunto, ¿no? Entonces, creo que es importante que vayamos justo dándole cabida a esta emoción, a conectar con la emoción. Hola, Lula. ¿Cómo estás? Qué bueno que estás por acá. Espero que te sientas mejor, que la estés pasando mejorcillo. Qué bueno que estás conectada, Lore. Es difícil, vuelvo al punto, la culpa hace, por ejemplo, la culpa hace que si en este momento estás alrededor del tema de COVID o de la cuarentena, que digas, chin, y si hubiera hecho esto, y cómo le voy a hacer, y si ya contagié a alguien, y entonces cómo reparo esto, y se convierte en una bola de nieve que se va haciendo enorme. Y entonces el asunto es conectar, hay dos cosas. Una, conectar con la emoción, identificarla, pero dos, también preguntarte, ¿qué haces cuando te sientes culpable? Mucha gente cuando se siente culpable, por ejemplo, lo hablábamos en otro programa, tiende a comer o se castiga no comiendo, por ejemplo. Pero muchas veces la culpa te hace que te pongas de tapete, ¿no? Oh, ya puse el límite y entonces ahora tengo que ser, oh, sí, señor, lo que tú digas, perdóname, sí, no, la regué. Y entonces nos ponemos de tapete. ¿Cuántas veces? La culpa lo que hace en esta sensación de reparar el daño, terminamos haciendo otra cosa. Por ejemplo, ¿saben qué pasa? Muchas veces las mamás, y sobre todo ahorita lo están sintiendo, las mamás hay veces que alucinan a sus hijos e hijas, y es válido, completamente válido que digas, por el amor de Dios, ¿cómo porque lo tuve? ¿No? Se vale. Y entonces solo pensarlo, conectan con tanta culpa, que entonces se convierten en sobreprotectoras.
o se convierten en hiperpermisivas, porque como en su mente destruyeron a este ser que tanto aman, en su mente, no significa que se los hayan dicho ni que lo hayan hecho sentir pésimo, no, a veces es solo el pensamiento, pero como ese pensamiento fue tan poderoso y causó tanto malestar, que entonces se crea la culpa y en la culpa reaccionamos. La culpa nos hace tener conductas al respecto. Entonces pregúntate, cuando sientes culpa, normalmente ¿qué te pasa? Por ejemplo, hay gente que ante la culpa, te digo, se pone como en este plan sumiso de, oh sí, oh gran señor, sí, perdónenme, no, yo la regué por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, ¿no? Es, es bien común que nos pongamos de tapete, o es bien común que entonces nos queramos deshacer en disculpas, ay, el detallito, ay, mira cómo sí me acordé de ti, ay, híjole, se me olvidó tu cumpleaños porque estoy en este momento pensando cómo voy a pagar las cuentas. Bueno, pero mira, ya te mandé un súper regalo de Amazon. No, calma. Y por eso es importante que te cuestiones, uno, ¿qué cosas te dan culpa? Vamos poniéndole esta estructura. Piensa qué cosas te dan culpa. Dos, ¿cómo es que sientes la culpa? Físicamente, ¿en dónde la sientes? ¿Es una sensación corporal total? ¿La sientes en el estómago? ¿Es como este motorcito que te hace hacer cosas? ¿Qué pensamientos hay que acompañan a la culpa? Es decir, estos pensamientos de, ay, soy tonta, no soy suficiente, la regué, ya no me van a querer. ¿Qué tipo de sensación, de pensamientos hay? Y luego algo que nos pregunta aquí mi querida Marisuri, ¿cómo conectar con la emoción? Llega entonces, si ya viste dónde se aloja en el cuerpo, qué tipo de pensamientos acompañan a esta emoción, qué tipo de acciones tiendes a hacer, ¿no? Como justo en esto de, bueno, cuando yo siento culpa me pongo el tapete, cuando yo, o por ejemplo, hay gente piensa, normalmente conocemos a gente que cuando, aún en la culpa, entonces te retiran el habla o se convierten en los dignos, ¿no? También eso pasa, a veces nos ponemos tanto en la defensiva porque no sabemos qué hacer con esa emoción que entonces más bien nos hacemos los ofendidos, ¿no? Eso pasa mucho en las relaciones de pareja. Siempre hay uno que aunque la regó es el que se pone en plan de víctima. Eso también pasa, pero no necesariamente porque no sienta culpa, sino tal vez porque no sabe qué hacer con la culpa. Piensa cómo reaccionas tú. Hay muchas mamás que entonces se convierten en sobreprotectoras o permisivas, o papás también. Ve pensando cómo se conecta con emociones, hacer un alto en el camino. Por eso digo, tómate 5 minutitos. Si tienes miedo que una acción que crees que es benéfica para ti va a dañar a alguien, tómate 5 minutitos y piensa si hay algo de culpa al respecto. ¿Cómo detectas que es culpa? Si tienes la sensación de que, uno, estás dañando y dos, de que eso que vas a hacer o que estás haciendo va a ofender a alguien. Y cuando tú llegas a un punto que dices, pues es que aunque lo ofenda, lo tengo que hacer, y pues más bien si lo ofende o no, pues ya en su momento veré qué hago. Hazlo. Y luego piensa, ¿cómo reparas la culpa? Normalmente las personas que sentimos culpa, porque no es algo de todo mundo, es decir, no es innato, es algo aprendido, aunque sea hay un factor biológico que nos hace tendientes a sentir culpa, por eso hay esta distinción entre las personas socialmente funcionales y ya las personas antisociales o psicopáticas que no necesariamente sienten culpa. Ahora, digo no necesariamente porque hay gente que es tanta la culpa que siente que entonces también nos vamos al extremo. Pero digamos que nosotros que somos socialmente funcionales, neuróticos del libro, neuróticos no desde lo diría Freud, como desde este enfoque en donde todas y todos somos neuróticos, como si esa fuera la medida de la funcionalidad y salud mental, porque no existe la persona perfecta, no existe la salud emocional perfecta, así que tiene que ver con eso. Pero bueno, el asunto es, cuando ya sientes la culpa, piensa cómo normalmente reaccionas. O en este momento, si hay algo que en este momento te hace sentir culpable, a ver, por ejemplo, por acá nos dicen, Josie nos dice, me pasa que quería comprar el regalo de cumpleaños de mi esposo y vi unos tenis en oferta y me los compré. Obvi, le compré otra cosa, pero me sentí muy culpable de no haber gastado lo que tenía planeado para él. Pasa. Pero también qué rico que te compraste tú algo y entonces fue para él y también una parte para ti. Pero automático yo te preguntaría, Josie, ¿qué haces con esa culpa? Esa culpa
nada más dijiste, ay, bueno, me dio culpa, pero me la aguanto, que también se vale, o llegaste y dijiste, mira, te compré este regalo de tu cumple, pero además te hice un pastel, pero además te hice una comida, pero además te organicé una fiesta virtual por Zoom, pero además esta noche de chiquito, hoy comes rico, ¿no? O sea, ¿qué haces con la culpa? Sentirla es normal. Donde nos sacamos de nuestro equilibrio es con lo que hacemos con la culpa, ¿ok? Entonces piénselo desde ahí. No es sentirla, es una emoción. Recordemos que las emociones están hechas para ser sentidas. ¿Qué hacemos con la emoción? Es el asunto. ¿Cómo la digerimos? ¿Cómo la transformamos? ¿Cómo la atravesamos y la soltamos? ¿Cuántas veces las emociones lo único que provocan es una y otra vez sentirnos del nabo? Ahí está el problema, ¿ok? El problema no es sentirlo. El problema es qué hacemos con eso. Y la otra yo diría, pregúntate, normalmente qué cosas te dan culpa. Cosas que sí, definitivamente la evidencia es que dañaste, bueno, está bien. Pero ¿cuántas veces la culpa es algo que ni siquiera te permite accionar? Y que simplemente es tal la culpa que te quedaste previo a eso y ya no hiciste nada. Tal vez no pusiste un límite, o tal vez no dijiste, hoy no puedo hacer X cosa. O conectar con que tal vez ya no soportas a tu mamá. Tal vez tu mamá está pasando por un proceso mental o de salud y demás que ya no está en sus cabales y se vale que estés estresado, o estresada, o se vale que de repente le contestes feo y se vale que sientas culpa al respecto y se vale que lo repares. Pero también se vale decir, hoy estoy cansada, hoy no quiero, ya no puedo, ¿no? Ese es el asunto. Entonces velo pensando. Ve pensando cómo esto se convierte en algo que te daña. Por no querer dañar al otro, te terminas dañando a ti. Por ejemplo, ¿cuáles son los casos extremos de la culpa? Los trastornos de la alimentación, las autolesiones, estas cosas que de alguna manera empiezan a ser dañinas para ti. Como algo que tenía el fin de reparar el daño de alguien más o que te ayuda a frenar cierta acción que podría dañar algo, ¿cómo es que eso se convierte en tu contra? Piénsalo. Y entonces muchas veces, ándele, ya que ya están haciendo hasta negocio de las playeras de Pau, de estas playeras de hoy no tengo ganas, ya salió el primer pedido de Marisuri, muy bien. Yo necesito una extra grande, por favor. Ese es el asunto, ¿saben? O sea, no es sencillo conectar con la culpa, pero repito, no se trata de conectar o no, la conectamos. El asunto es qué hacemos con ella. Por ejemplo, cuando yo en algún momento trabajé en la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, trabajando con niños y niñas víctimas de violencia extrema, de maltrato infantil extremo, ¿no? Vale. Eso hacía que yo tenía, no sé, jornadas laborales de muchas horas. Muchas horas. ¿Ok? Esas horas hacían que yo casi no viera a mi esposo. Y entonces los fines de semana era, vamos a comer y vamos a comprarnos algo y vamos a Six Flags y luego vemos a los amigos en la noche y luego hacemos, ¿sabes? Y entonces me llenaba de 50 cosas que hacer para mantener al esposo contento porque en toda la semana no me veía. Y lo único que él quería era que viéramos la tele y la pasáramos bien juntos. Pero yo lo llenaba de 50 actividades y hacía 1000 cosas con tal de mitigar la culpa. A la larga eso daña, evidentemente el bolsillo, pero sobre todo porque no lo estoy haciendo desde el lado adecuado. ¿Cuál hubiera sido el lado adecuado en su momento? Pues decir, me siento súper culpable de que no te presto la atención que yo creo que debería y entonces quiero repararlo así, porque lo que siento es culpa. Y entonces seguramente en el diálogo encontraríamos un punto medio, cuando él ni siquiera me reclamaba, vale la pena decirlo, ¿no? A ver, por acá nos dicen, hola, soy Mía, hola Mía. Yo me siento culpable porque no sé cómo manejar la plática con mi papá. Quiero hablar con él, pero pienso que él no quiere cooperar
y deje de buscarnos o piense mal. Estoy harta de que él se haga la víctima, pero ¿cómo debería manejarlo con él? Ok, mira, es normal que sientas culpa, porque junto con la culpa viene el miedo al rechazo. Es decir, si yo digo lo que siento, si yo digo lo que pienso, posiblemente el otro se sienta mal, se sienta enojado, se sienta triste o se sienta dolido y entonces me rechace. Y lo que queremos normalmente evitar es que nos rechacen o que dañemos. Entonces yo lo que te diría es, ¿por qué no le escribes una carta? ¿Por qué no le escribes una carta? No para que se la des, ojo. Primer paso sería escribir una carta con esto que sientes, con tus miedos, con la angustia que te da, con el no saber cómo hablar con él. Desahógate en una carta y luego vuelve a leer la carta. Y de todo eso empieza a identificar qué sientes del solo hecho de poderle comunicar esto que te pasa, ¿no? ¿Qué sientes? ¿Cómo lo sientes? ¿En qué parte del cuerpo lo sientes? ¿Cómo puedes evitar tal vez dañarte o lastimarte? ¿No? Hablándolo, platicando en tu proceso terapéutico, por ejemplo, ¿no? Pero es ir haciendo esto poco a poco. Y luego de que la escribes, la lees y que dices, ok, de todo esto lo que quiero decirle específicamente es que lo amo, pero que tengo miedo a que me rechace, que lo amo, pero tengo miedo a que me abandone, que lo amo, pero que no quiero que se olvide de nosotras. En el fondo, un poco la petición que creo que está ahí con tu papá tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cómo le decimos a la gente que nos importa que queremos que modifiquen cosas, pero que no queremos que nos dejen de amar por pedírselo? Y ahí está el asunto, ¿no? A ver, por acá nos dicen, Marisuri nos dice, a mí a veces me cagan mi marido, mi madre, mi hijo, mis hermanas, mi familia. Exacto, todo, y completamente de acuerdo. Y luego siento culpa de que no los tolero. Viene la culpa y me siento la mala esposa, la mala hija, la mala madre, la mala hermana. Justo el diálogo es importante. Creo que a veces hasta sentir eso, ¿sabes? O sea, decirles esto. Me siento mala esposa. Me siento mala esposa porque abres la boca y tengo ganas de matarte. Me siento mala madre cuando no te tengo la tolerancia necesaria o la paciencia necesaria, pero ahorita no la tengo. Entonces, como siento esto, termino volcándome en ti en atenciones y cosas y termino atosigándote. Me siento culpable. Me siento culpable cuando no tengo tolerancia. Me siento culpable cuando no tengo paciencia. Me siento culpable cuando quiero 5 minutos para mí. Me siento culpable cuando me compro unos tenis. Me siento culpable cuando me hago de cenar rico y no compartí. Me siento culpable cuando me tomo más de 10 minutos bañándome por el ambiente, pero también por la economía, pero también por lo que sea, ¿no? Conecta y háblalo. A veces por eso sirve tanto escribir, justamente, porque entonces le das claridad. Pasan dos cosas cuando uno escribe. Uno, le das claridad a todo el pensamiento y dos, le das pausa. ¿Por qué? Porque uno no escribe tan rápido como piensa. Uno escribe más lento de la velocidad en la que uno piensa. Entonces automático ayudas a detener el pensamiento y ayudas a darle un sentido a eso que estás pensando. Porque el pensamiento va y gira y gira y gira y va a una velocidad enorme. Y entonces solo vamos cachando ciertas ideas de todo ese pensamiento que se conectan con las emociones. Pero al momento en que tú lo escribes, todo esto empieza a tener un sentido y un orden y decir, ¡ay, qué loca! ¿Por qué me estoy sintiendo culpable de esto? No, a ver, calma. Y empiezas a ordenarte. Y después de que te ordenas, de esto que piensas con esto que sientes, justo esto que dice Marisuri es importante, porque entonces ya puedes pasar al diálogo. ¿Qué es el diálogo? El diálogo es comunicar lo que sientes, esperando que va a haber una respuesta y llegando a un punto en donde tal vez puede o no, haber una negociación. Bueno, mira, mija, no te sientas culpable, pero si te sientes culpable, pues yo no me siento abandonado, pero si tú crees que me abandona, entonces podemos hacer X cosa. Si tú crees que eres una mala madre, yo no creo que seas mala madre, pero si tú te sientes mala madre, pues ¿por qué no pasamos cuando ya tengas más paciencia y más ánimo y hacemos un pastel juntos, unas galletas juntos? Siento que tengo ganas de decirte, papá, que me choca que seas una víctima, pero siento que si te lo digo me vas a dejar de querer. Entonces tal vez puedes empezar por decir, esto que te quiero decir me provoca mucho miedo, porque tengo miedo a que si te lo digo me vas a dejar de querer. Entonces no sé si decírtelo o no.
y espera que tu papá te diga qué opina de eso. ¿Sabes? Eso es el diálogo. El diálogo es que haya este intercambio de información con el fin de, ya sea, resolver, negociar, de llegar a un punto. Porque si no, nada más se convierte en dos monólogos que están intercalándose en el tiempo, ¿no? El diálogo no. Pero si no comunicas lo que sientes, es mucho más fácil que la culpa te juegue muy malas jugadas. Te juegue jugadas que te puedan poner tu vida en riesgo, que puedan poner tu integridad física en riesgo, tu economía en riesgo. Muchas veces la culpa hace que los papás les compren iPads a los 5 años a los niños, ¿no? ¿Cuántas veces y cuántos casos conocemos de mamás y papás que porque trabajan todo el día se desviven en comprarles 1000 cosas a los hijos? Y tampoco está bien, ¿no? Entonces, conecta con la emoción, conecta cuál es el miedo ligado a la culpa y conecta cómo normalmente has a lo largo de tu vida reaccionado y accionado en la culpa para ver qué cosas tienes que modificar. Es decir, si siempre te pones en tapete cuando sientes culpa, ¿qué puedes hacer para en esta ocasión no ponerte tapete? Tal vez hablándolo, diciendo me siento culpable, diciendo las palabras mágicas, nombrando la emoción, me siento culpable, tengo miedo, no quiero ofenderte. Porque muchas veces también nos pasa que decimos, mira, sin ofensa, no lo digo por ofender, pero, y entonces ya sabes que viene la ofensa, ¿no? Tienes que saber desde dónde lo estás diciendo, por qué lo estás diciendo, cómo lo estás sintiendo. Pero se vale decirlo. Tengo miedo a ofenderte, pero siento que te tengo que decir que hoy no te soporto, que necesito 5 minutos, que necesito 10 minutos, que necesito que te vayas a la sala todo el día y me dejes en la recámara para mí, que hoy no quiero pintar, que hoy estoy harta de tener mi cuarto hecho un relajo y quiero arreglarlo y necesito tu ayuda y me siento culpable porque sé que estás cansado, pero necesito hacerlo, ¿sabes? Hablar. Tenemos tanto conflicto para hablar. ¿Qué cosa? ¿Se han dado cuenta? Nos quedamos con estas telenovelas, no, es más, nos quedamos con tantas telenovelas en la cabeza, tanto tiempo, ¿no? Nos quedamos con todas estas telenovelas en la cabeza que, híjole, qué complicado es. Qué complicado es decir simplemente las cosas como son. Y entonces acá ya traemos toda una telenovela y le damos vueltas y entonces, y si le digo y él se enoja y entonces le va a decir a tal, y si se enoja a fulanito de tal, entonces mi suegra ya no me va a cuidar al hijo y entonces si mi hijo no tengo quien lo cuide, entonces yo no voy a poder trabajar y entonces si yo no puedo trabajar no voy a tener dinero y si no tengo dinero no puedo pagar la escuela, ¿sabes? Ese tipo de cosas nos estamos haciendo todo el tiempo en la cabeza cuando tal vez lo único que necesitamos es sentarnos enfrente de nuestro esposo o de nuestra esposa y decirle: ayer no te soporté y pensé que lo mejor era que nos divorciáramos. Hoy ya no, pero ayer lo pensé. Pero fíjate que ese pensamiento me hizo sentir mucho malestar porque creo que no estoy siendo justa contigo, porque siento que no estoy siendo buena esposa, ¿sabes? Hablar. Hablar. Así que, ya para ir cerrando, chan, chan, chan. ¿Cuánto estrés? Ya lo sé, Pau. La culpa genera mucho estrés y entonces la culpa genera este estrés que a su vez se convierte en diferentes manifestaciones corporales, ¿no? Y entonces podemos tener ansiedad, podemos tener trastornos de la alimentación, podemos tener trastornos del sueño, podemos empeorar nuestra relación. Lo que no queremos es empeorar nuestras relaciones o nuestros vínculos cercanos y parecería que el estrés justo es lo que logra. ¿Por qué? Porque estamos más irritables, estamos más sensibles. Eso es la parte que no lo hace sencillo. ¿Qué sí lo hace sencillo? Conectar. Conecta con tus emociones. ¿Qué sientes? ¿Dónde en el cuerpo lo sientes? ¿Qué pensamientos acompañan a estas emociones? Y normalmente cómo estas emociones se convierten en hechos, es decir, en comportamiento. Todo eso, analizarlo, verlo, te ayuda a modificarlo, pero que no metas el piloto automático, ¿no? Entonces, tarea, gente que nos escucha, muchas gracias a quienes nos escucharon desde Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. Recuerden que esto es tu consultorio, yo soy Ilse Saucedo. Quienes están en Facebook Live, muchísimas gracias, como siempre, me encanta que me ayuden a ir teniendo este intercambio de ideas y de experiencias. Gracias, ¿no? Pero, perdón, tarea.
haz una lista de las cosas que normalmente o las situaciones que normalmente te causan culpa. Y en esa lista pon normalmente cómo actúas o qué tipo de acciones haces, comportamientos tienes cuando sientes culpa. Y velo, ¿ok? Date cuenta. Ahora sí que, amiga, date cuenta. ¿Ok? Gracias por un programa más. Ya saben que los dejo en las maravillosas manos de Viri, que nos va a hablar de ángeles en Promo Estéreo. Y, y recuerden tomarse esos 5 minutitos, hacer una pausa y conectar contigo. Recuerda que tú eres la persona más importante en tu mundo, no los demás. Esos son segundo planos. Tú eres la más importante, ¿ok? A ver, el comercial del día, ya para irnos. Hay muchas. Sí, es cierto. Comerciales. Tenemos mañana a las 7 de la tarde por la página de Pausto Kelly. Tenemos un Facebook Live que se llama Mujeres del Mundo. Hoy en la noche, a las 11 de la noche, por Promo Estéreo, estamos en Entremés con un tema ufa, bien duro que tiene que ver con el poliamor, relaciones abiertas y todo esto. Y bueno, pues vamos a tener varias transmisiones. El viernes tenemos una transmisión en Pinta tu Vida con Marisuri, con Vicky Barragán sobre la segunda parte de ciberacoso. Así que tenemos muchísimas cosas y les tengo que contar. ¡Ay, rápido! Ya sé que tengo el tiempo encima, rapidísimo. Tengo un taller sobre se llama Mujer Tenías que Ser, es sobre violencia de género. Métanse a mi página Ilse Saucedo Santiesteban en Facebook, ahí vienen los datos, porque vamos a escuchar varios testimonios de supervivientes de violencia de género. Y esa es la parte súper fuerte de esto, ¿ok? Bueno, me despido, yo soy Ilse Saucedo, recuerden, esto fue tu consultorio, se les quiere muchísimo, respiren, la vida sigue, y nos vemos en la próxima sesión. Adiós. Gracias, gente. Muchas gracias. Gracias por conectarse. Pau, Marisuri, de verdad no saben cómo me ayudan que estén conectadas y que tengamos este ping-pong. A todas las que se conectaron, gracias. Y bueno, pues si les gustó el video, compártanlo. Para que llegue a más gente y que, bueno, pues algo de todo esto que estuvimos platicando le pueda servir a alguien más. Me despido. Saben que se les quiere mucho. Adiós.